Ya, señores. Ya, empezamos. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos y a todas. Me da gusto saber que están bien y vamos a comentar de todo hoy día. O sea, vamos a tratar de interactuar sobre la actividad que hicieron. Ahí llegó Carlos Hermoso. Sobre la actividad que hicieron sobre la prueba chica, ¿cierto? Tengo los resultados, quiero hacer algunos comentarios y decirle hoy día de qué se trata la clase. Como todas las clases, nosotros las normas básicas de aula son silenciar tus micrófonos al ingresar, ¿cierto? Enciende tu cámara. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, por tu fotografía de perfil, no dibujos ni personajes. Respeta los turnos, espacios de diálogo acordados. Les debo hacer el comentario que vamos a tratar de trabajar mucho con el chat, con respecto a los niños que tienen problemas de audio, ¿cierto? Para que todos participemos. No se pueden ir porque paso asistencia. ¿Qué más? Todos participamos, ¿cierto? Y vamos a trabajar. La clase de hoy, en la unidad que estamos viendo, Data Azar, ¿cierto? Datos y azar. Vamos a determinar posición de deciles y percentiles, y al determinar la posición vamos a determinar el valor del decile y percentil a calcular. El objetivo de la clase es describir e interpretar medidas de posición, deciles y percentiles. Mi nombre es Enrique Farías, estamos a 25 de agosto, ¿cierto? Y ustedes son, si no el mejor, uno de los mejores cursos del colegio. ¿Les parece? Hoy día vamos a calcular deciles, ¿cierto? ¿Qué haremos hoy? Buscaremos y determinaremos deciles, pero yo me voy a cambiar antes. Vamos a hacer algunos comentarios con respecto a la prueba que tuvieron, ¿cierto? Esta prueba, yo voy a tratar que ustedes entiendan que cuando resuelvan esta prueba, traten de no enviarla, traten de revisar muchas veces lo que están haciendo antes de enviarla, porque la prueba la máquina no revisa ni interpreta, está buena o está mala. Aquí había que ordenar, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, el 2 se repite más veces, por tanto descartamos la alternativa A y la alternativa B y nos quedan estas dos, ¿cierto? Adriano me llamó el otro día y me escribió y me dijo con cuántos decimales era, ¿cierto? Y ustedes tienen que ver ahí la respuesta. En ese ejercicio cometieron muchos errores, siendo que el ejercicio no era tan difícil. En donde también cometieron muchos errores en la 3, ¿cierto? Que era calcular la mediana. Ustedes lo único que deberían haber ordenado para calcular la mediana, se ordena de menor a mayor y se divide por 2, ¿cierto? Si la muestra es par, se suman los dos términos del medio y se divide por 2 y da el valor. También cometieron muchos errores. ¿Y sabes dónde me voy a detener? En este ejercicio. Yo creo que la mayoría del curso la tiene buena y la tiene mala. Yo diría que prácticamente el curso completo, mira, nadie la tiene mala. ¿Dónde está el error? Que no saben leer. Dice, un colegio ha tenido distintas denuncias de bullying cibernético, ¿cierto? Por lo que ha decidido investigar cuántos estudiantes han sido víctimas. A través de una encuesta anónima se tuvo la cantidad de alumnos de séptimo, tercero medio que sí habían sido víctimas de bullying cibernético, ¿cierto? Los resultados fueron resumidos en la tabla. A partir de eso indica la moda. Eso la moda ustedes la descubrieron al tiro que era 8. Y todos pusieron 8 porque se repiten muchas veces y la moda. Pero básicamente la pregunta de eso de moda era muy fácil. Yo lo que quería es que ustedes hicieran un análisis hipotético, que ustedes que me contaran del por qué creen que la moda está en octavo, ya que el curso de ustedes era la moda, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que a esa edad, en ese curso, sufren bullying? No sé, pues. Yo les puedo contar, les digo al tiro, que solo 3 personas me hicieron el comentario.
A ver, 1, 2, 3. Solo 3 personas me hicieron el comentario, porque, no sé, porque en el colegio de ustedes son los menores entrando en enseñanza media, porque algunos me pusieron porque son sujetos de bullying, porque están buscando una identidad, porque de repente no son aceptados por sus padres como son. Un montón de criterios que yo quería que ustedes pensaran, que me hicieran un análisis del por qué creen ustedes, por qué la moda era 8. Y algunos no tuvieron el 7 exclusivamente por eso. Y se quedaron con el 5-5. Porque como la prueba es tan corta y los puntajes son tan cortos, del 5-5 pasamos al 6-3, del 6-3 al 7. 2 puntos menos es un 5-5 al tiro. Por tanto, para la otra, yo les recomiendo a todos y a todas que cada vez que ustedes hagan la actividad, ¿cierto? Yo ayer estaba haciendo en la prueba y al final dice volver, ¿no es cierto? Volver. Que han grabado los datos y volver. Y piénsenlo antes de mandarla, revísenla 10 veces antes de estar seguros para que no nos saquemos mala nota. Si ustedes son capaces, yo creo que ustedes deberían todos sacarse muy buenas notas, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el chat. ¿Les parece? ¿Algún comentario con respecto a la evaluación? Que me puedan decir que era difícil, que no les gustó. Hagan todos los comentarios y yo no tengo ningún problema porque uno va aprendiendo. Ya, yo les mandé la actividad a todos. Les mandé la actividad a todos. Diego, de ahí vemos el tema de la posibilidad de hacerla. Por eso no quise dar resultados. Hágate. ¿Sabe, chiquillo? La semana pasada, cuando yo se las mandé a todos, la guía, a todos. Si ustedes revisan el correo del día martes en la tarde o el miércoles, voy a revisarlo, le mandé el link a todos para poder entrar a la prueba. Deben revisarlo. ¿Les parece? ¿Algún comentario con respecto a la evaluación? ¿La encontraron muy difícil? No sé, ¿qué les pareció novedosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor que antes que sacar fotos? No sé, ¿qué les parece? ¿Ya? Mejor así, ya, exacto. Valentina, ¿va a hacer algún comentario, Vale? Buenos días. Buenos días. No, profesor, lo siento. Ya. ¿Qué le parece, Matías Castro? ¿Qué le pareció la prueba? Matías, estás calladito, ni hablas. Matías, ¿no tiene audio? Si no tiene audio, me puedes escribir. No, pues Matías no me mandó la prueba, estaba revisando. Ah, sí, sí la mandó. Estaba fácil. Igual cometieron muchos errores. Muchos errores. Yo creo que aquí el que menos debería sacarse es un 5-5. Por la capacidad que tiene el curso, los errores son imperdonables para ustedes porque ustedes son un muy buen curso. Yo el otro día comentaba que me hubiera encantado que hubieran dado la prueba del CINCE, porque creo que a ustedes les hubiera ido muy bien. Ya, listo. Pasamos a la clase. Lidia, les mandé el link a todos. Si quieres, me manda un correo nuevo y yo te lo cambio y te lo reenvío. ¿Les parece? Escríbanme y yo les reenvío los datos. Ya, señores. ¿Qué pasa, Lidia? No, si no hay problema. Ya, señores. Vamos. Vamos a cambiar a la clase de hoy día. ¿Cierto? Vamos a agrandar esto. Esto lo vamos a tirar para arriba. Listo. El título de la clase es
como les contaba, vamos a determinar deciles y percentiles, ¿cierto? Cuando hablamos de deciles y percentiles, ¿cierto? Es un tema que se usó mucho y se sigue ocupando hoy día para la entrega de los bonos, los que tienen derecho a préstamos, a créditos entregados por el gobierno, ¿cierto? Cuando tú ganas menos de una cantidad, ¿cierto? Pertenecen a un decil. En este caso tengo una muestra acá. Si tú ganas, si sumas los dos sueldos, ¿cierto? Y se divide por la cantidad de hijos o de personas que viven en la casa, entonces, por ejemplo, acá trabaja el papá y trabaja la mamá, a sumar los dos, suman 800.000 pesos. Pero tienen dos hijos, entonces el sueldo per cápita es la división del sueldo total de la familia por cada integrante de la familia. Eso está en el séptimo decil. ¿Qué quiere decir que en el séptimo decil? Que la muestra nacional se divide en 10 partes iguales. Al dividirse en 10 partes iguales, hay una escala. Y si tú está, por ejemplo, le vamos a dar a todas las personas que están del quinto decil hacia abajo, tú no tienes derecho porque está en el séptimo decil. Y los percentiles es como hablar de porcentaje, ¿cierto? Porque la muestra se divide en 100 partes iguales. Si yo digo el decil 75, quiere decir que el 75% de la población tiene algo o no tiene algo. Ahora lo que vamos a hacer es determinar y aplicar, ¿cierto? Cómo trabajar esto. ¿Les parece? Necesito la participación de ustedes. ¿Qué trabajamos la clase anterior? ¿Qué hicimos la clase anterior? Por favor, prendan los micrófonos. Vimos la mediana. Trabajamos medidas de tendencia central. Sí, determinamos las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y las medidas de tendencia central tienen por referencia ubicar un valor, ¿cierto? Resumir en un solo valor una cantidad de valor, una cantidad grande de valores. Dentro de eso, ¿qué determinamos? ¿Quién se acuerda? Determinamos 3 cosas, 4 cosas. ¿Se acuerdan? Moda, Las 4 mediana, cosas que, ¿ya? media ¿Ya? y rango. ¿Y qué falta? Dijiste la mediana, media, rango. ¿Cuál falta? La moda. Exacto. Entonces, definimos y determinamos. La media aritmética era el promedio, ¿no es cierto? Para calcular la media aritmética, ¿qué debíamos hacer? Matemáticamente hablando, ¿qué debíamos hacer? ¿Se acuerdan? Sumar todos los valores que tiene la tabla ¿Ya? y luego dividirla como, entre todos los ¿cierto? Es como valores sacar que hay. un promedio de nota, ¿no es cierto? Sumábamos Sí. todos los valores y lo dividimos la cantidad total de la muestra, ¿no es cierto? Y la mediana, ¿cómo se calculaba? O se encontraba, porque no se calculaba, se encontraba el valor. ¿Se acuerdan? Valentina, ¿cómo determinamos la mediana? ¿Te acuerdas, Vale? ¿Te acuerdas, Vale? No mucho, la mediana. No escucho nada. Hay un acople. Consulta, para seguir. ¿Quién es Lorena Toro? Me aceptó a mí, dile que te está cambiando el computador. Porque hay no lo conozco. Se está cambiando. Ya, la mediana, había que ordenar la muestra para que podamos avanzar, ordenar la muestra de menor a mayor, ¿cierto? Y se divide por 2. Si yo tengo una muestra que es impar y divido por 2, siempre va a dar el valor que al medio, ¿cierto? Le agrego 1, le sumo 1 por si la muestra es impar, y el numerito que queda guachito al medio, ¿cierto? Por decir algo, ese es el valor de la mediana, divide la muestra en 2 partes iguales, ¿cierto? Y si era par, se suman los 2 números del centro, si son distintos, y se divide por 2.
La moda, ¿cuál era? Vamos, chiquillos, para que no se haga lenta la Mm, clase. La moda es como el ¿Cuál era? número, vamos a llamarlo sujeto. Que no se repite. Bien, bien me parece. Sí, bien, Cristian. Y el Adriano igual. Entonces, nos falta el rango. ¿El rango cuál era? la distancia entre el número mayor y el número menor de la muestra. Exacto, eso mismo. El rango de la diferencia o la distancia, como acaba de decir Sebastián, entre el número mayor y el número menor, ¿no es cierto? Listo, señores. ¿Por qué es tan importante? Yo les hice una pregunta a ustedes la semana pasada. ¿Por qué creen que es tan importante calcular media, moda y mediana y rango para nuestra vida diaria? ¿O creen ustedes que no tiene ninguna importancia? ¿En qué podríamos aplicar? Sacar estadísticas. Muy bien. Yo creo que muchos de ustedes tienen habilidades en las matemáticas. Y yo no voy a estar tan viejo para saber de ustedes el día de mañana. Y yo creo que, insisto, muchos de ustedes van a ser ingenieros. Cuando sean ingenieros, me encantaría que, no importa que no sean ingenieros comerciales, pero van a ver con la ingeniería en términos generales, porque son habilidosos. Por tanto, yo creo que cuando me encuentren en la calle y me digan, ¿sabe, profe? Estoy utilizando esto, que a lo mejor es muy básico, y ustedes lo van a ampliar en el espectro, utilizando la media, la moda, la mediana y el rango de dispersión. ¿Les parece? La media, por ejemplo, si ustedes hicieron una encuesta, como dijo la Valentina, sirve para determinar el promedio, ¿cierto? La mediana es sacar en qué justa medida está a la mitad de la muestra, ¿cierto? La moda, cuántas personas tienen tantos hijos, cuántos animales, cuántos se repiten en el mismo concepto, hasta cuántas personas son hinchas de algo o profesan alguna religión para determinar, ¿cierto? Y el rango, ¿cuál es la diferencia entre uno y la otra, ¿cierto? Ya, señores. Felipe, te queda mucho por vivir todavía. Vamos a aplicar lo que aprendimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Cómo determino la mediana en la muestra? A ver, ayúdenme. Tengo 14 datos. ¿Cuál sería la mediana? Dice los consumos mensuales de agua potable medidos en metros cúbicos registrados durante 14 meses. Están los 14 meses ahí. De cierto hogar se muestran a continuación. ¿Cómo determinó el 50%? ¿Y qué significa eso? ¿Es la mediana o el 50%? ¿Es lo mismo? Sí, no, ¿y por qué? ¿Y cuál sería el valor? Sí, profesor. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿La mediana El, representa el el, 50%? sí, es la mitad. Ah, exacto, reparte en partes iguales. ¿Y cuál sería el valor, Valentina, ya que estás tú? El 42. El 42, a ver. Sí, a ver, veamos. El 42, sí, puede ser. La 2, casilla 7. 4, 6, 7. El 7, pero me quedan 7 y aquí me quedarían 14, ¿no es cierto? Pero aquí la muestra es par. 48. Tengo la mitad en el Sí. 7 y en el 8. ¿Qué hago con estos Sí. valores? Se Profe, restan. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué pasó? te suman, te Se su- suman. ¿Ah? y Te suman el Y 8 se, entre 2. Y se dividen. bien, Grecia. Ya, ¿y cuánto sería eso? Da 50.5. Exacto. Ese sería el 50% de la muestra o la mediana. Veamos si es verdad. Primero, n partido por 2, ¿cierto? Que me da 7, pero el 50% está en el 42 y el otro 50 está en el 59, ¿no es cierto? Ahí. Por tanto, sumamos y dividimos por 2 y la mediana o el 50% de la muestra sería 50,5, ¿cierto? En el concepto estaríamos bien. Por tanto, el percentil 50, mira, fíjense de lo que estamos hablando. El percentil 50
es, el valor del percentil 50 sería 50,5, porque yo les acabo de comentar que cuando hablamos de percentil es como que habláramos de porcentaje. Cuando hablamos del percentil 10, hablamos del 10% de la población. Si hablamos del percentil 80, hablamos del 80% de la población. No así en el decir, podemos aplicar el porcentaje, ¿cierto? Si yo dijera percentil 8, ¿qué porcentaje de la población sería? ¿Qué creen ustedes? Si yo hablo del decil, perdón, del decil 8, ¿qué porcentaje de la población sería? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre si yo hablo del decil 8? ¿A quién se le ocurre? ¿De qué estaríamos hablando? Del 80%, pues chiquillos. Ya, seguimos. Los percentiles son medidas de localización o posición, ¿cierto? Porque no encontramos valores nosotros. Solo calculamos, vamos a determinar dónde está ubicado la posición, ¿no es cierto? De eso que el cálculo matemático que hacemos nos dice dónde está y vamos a ir a buscarlo en el lugar donde está. O localizar valores particulares en un conjunto de datos, los cuales se definen en porcentajes específicos del conjunto de datos en el estudio. Los percentiles describen la posición que tiene un dato en relación al resto de ellos. ¿Cómo se calcula el percentil K? ¿Qué quiere decir el percentil K? Que el número del percentil, el 10, el 20, el 30, el 35, el 40. ¿Les parece? Si aplicamos... Ahí. Primer paso. Si aplicamos el percentil, ¿cierto? Es K por N dividido por 100. Si resulta, vayan anotando, si resulta un número decimal, aplicamos el segundo paso, ¿cierto? Es igual, se hace lo mismo, pero al resultado se le agrega 1 y trabajamos con el número entero, no con el decimal. Para tener presente, K representa el percentil deseado y N el número total de datos. Vamos a aplicar. A modo de ejemplo, calcularemos el percentil 90, ¿cierto? Esto se abrevia como P90, quiere decir percentil 90. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos el concepto, ¿cierto? K por N, ¿cierto? Dividido por 100, en la posición es 90, K vale 90 en este caso, N vale 14, como el número de la muestra que está arriba, se divide por 100 y da 12,6. Pero yo no tengo 12,6 en la tablita. Por tanto, decía, ¿qué hago yo? Paso 2 al valor del 12,6. ¿Se le agrega una? 1 y se toma solo la parte entera. Entonces, si tomo la parte entera, sería el valor, la posición 13, ¿cierto? ¿Y cuál sería el valor del percentil 90 en la tabla? Si es la posición 13. Bien, Grecia. ¿Qué más me puede comentar? ¿Cuál sería el valor de la posición 13 de la tabla? ¿Nadie más, aparte de la Grecia, vino a clase? Si dijimos que tomamos el valor entero, ¿no es cierto? Y el valor 13. En la tabla están los numeritos arriba. Bien, Roberto, bien. Jonaiker, bien. 86. Es 86. La posición 13 es, entonces, el valor de P90 o percentil 90 es 86. Pero ahora ustedes. Ahora tú. Determina P30. Resuélvanlo ustedes y yo lo voy a estar esperando en el chat de la medida que termine. Acuérdense que si les da decimal, agregamos 1. Felipe, mira. Sígueme. 30 multiplicado por 14 dividido en 100. 30 multiplicado por 14 dividido en 100. Ese resultado, si te da decimal, le sumas 1 y tomas el número del entero. No sé, puede ser 7, 8, no sé cuál es el número. Y esa es la posición. Roberto te dio 42 y al resto. Sí. ¿Quién más? ¿Qué me puede escribir? ¿O decir? Pedro, bien.
¿Te dio 30, Felipe? Veamos. Vamos a revisar. A ver, 30 por 14, ¿cierto? 30 por 14 dividido en 100. Eso da 4,2, ¿no es cierto? Quedamos de acuerdo que si da decimal se le suma 1, por tanto la posición es 5,2. Tomamos el número entero. La posición 5. Y la posición 5 era 32, ¿cierto? Y no 42 como me dijeron, ¿cierto? La posición 30 es 5 y el valor de la posición 5 es 32, chiquillos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Para poder detenernos y explicar de nuevo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Profe, Seguimos entonces. ¿cómo salió el 14 en el P30? El 14 es n, ¿no es cierto? A ver, mira. Dice que es K por n, ¿no es cierto? K sería el percentil 30, n es el número total de la muestra. ¿Cuántos números tengo aquí arriba donde te estoy marcando, Sebastián? 14. 14. Eso es, Claro. n. N es el número de Vale. la muestra. ¿Cierto? Vale. ¿Sí? Sí, ¿Entendiste ahora, Sebastián? sí, profe, sí. Listo. Seguimos entonces. Gracias. Ya ahora. Vamos a hablar de los deciles. Los deciles son números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes iguales, ¿cierto? Lo mismo que los percentiles en 100 partes iguales. Son 9 valores, ¿cierto? Porque no se pueden dividir en 10, porque si no queda fuera. Se dividen en 9 partes. Al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el decil K? Aplicamos el mismo concepto. ¿Cuál es la diferencia del anterior? Que no vamos a dividir por 100, vamos solo a dividir por 10. Porque decil es el término de 10, ¿cierto? Por tanto, podemos decir que K es el decil deseado y N es el número total de datos, ¿cierto? Paso 2, pasa lo mismo. Al igual que el dato ocupa la posición N por K dividido en 10, si da decimal le agregamos 1 y trabajamos con el entero, ¿cierto? Vamos a aplicar, vamos a determinar a modo de ejemplo, ¿cierto? Vamos a calcular el decil 4. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver esto, del chat que me molesta. K por N dividido en 10, perdón, sí, está bien, K por N. El decil era el 4, ¿no es cierto? Entonces 4 por 14, que es el número total de la muestra, dividido por 10, ¿por qué por 10? Porque estaba hablando de deciles ahora, ¿cierto? Y el resultado me dio 5,6. Pero no existe el 5,6, por tanto, ¿qué hacemos? Al cálculo, ¿cierto? Al cálculo le agregamos 1 y solo miramos la parte entera, que sería el 6. Me voy a la posición 6, que está aquí, posición 6, y el valor de la posición 6 es 39. Por tanto, el valor de la posición 6 de 4, es decir, 4, es 39, ¿cierto? Ahora tú. Determina el decil 7. Cuéntenme cuál es el decil 7, ustedes. Adriano, ¿pero esa será la posición o el valor del decil 7? Porque nosotros calculamos el valor de la posición, Profe, pero tienen que encontrar el valor en la tabla. ¿Qué pasó, hija? 74, o sea, es el que está en la posición 7. Digo, en la posición 10. ¿Ya? ¿Y el valor sería?
74. Muy bien, así. Bien, Wendy, Roberto, Grecia. No, Grecia, ¿qué pasó? Ahí sí. ¿Cierto? Veamos, corrijamos. Dice que 7 es el valor del decil, multiplicado por 14, que es la cantidad de números de posiciones que tiene la muestra, y lo dividimos por 10. El resultado de ese ejercicio da 9,8 y como quedamos de acuerdo que le agregamos 1 y tomamos el valor del entero. El valor del entero sería 10. Por tanto, si la posición es 10, el valor de la posición es 74, ¿cierto? Acuérdense siempre que ustedes nunca van a calcular el valor del decil. Ustedes van a encontrar dónde está ubicado el valor del decil. ¿Les parece? Ya, señores. Tenemos pega. Espérenme. Tenemos pega. ¿Se quiere seleccionar a un grupo de alumnos para competir en la Olimpiada de atletismo? Las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en una prueba son las siguientes, ¿cierto? Las que están acá. Dice, si se selecciona el 90% de las mejores marcas, ¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados? ¿Qué harían ustedes para determinar ese valor? Pueden invertir el ejercicio y no calcular lo que le estoy pidiendo, invertir lo que nos falta. ¿Qué nos faltaría? Cuéntenme ustedes. ¿Qué harían? Dice, si selecciona al 90% de la muestra, que son 17 competidores, ¿cuántos estudiantes no van a poder ir a la Olimpiada? Profe, ¿Mm? creo que sí, o sea, el resultado tendría que ser, o sea, hay que buscar el 10%, o sea, porque Ya, seleccionó el 90. ya, Entonces, se multiplica el 10 por el 17 y eso ya. nos da 170 y eso dividido en 100 nos da un... O sea, está en la posición 2 sería 56,3. Ya, ya, pero Ya, ya, esa es la posición 2. Pero, y ahí, espérame un cacho, para que el resto lo haga. ¿Ya? Bien, vale. Bien, bien, Vicky. Eres brillante, hija. ¿Quién más, aparte de la Vicky? Profe, yo hice como una regla de 3. Pensé que se podía hacer así. Como que tú quieras, pero estamos calculando, aquí estamos calculando percentiles, ¿no es cierto? Debería usar la fórmula que te di. Yo no sé si te va a dar la regla de 3, yo lo veo improbable. Me dio 15 el 90%, así que lo resté 17 menos 15 y me dio 2, que sería 56,3. Ya, sí puede ser. 2, sí, sí puede ser, pero no es el valor del 10% de la muestra, porque el 10% de la muestra no va a ir a la Olimpiada. ¿Cuál sería el valor del 10% de la muestra? Vamos a calcular al tiro. 10 por 17. Ya, 100%. Y le sumo 1. No, pues si le suma 1 no te puede dar 1,8, Johnny, que le suma al entero. Tendría que darte 2,8, no 1,8. Si a 1,7 le estás sumando 1, te tiene que dar 2,7. Ya, y nos quedamos con el entero. ¿En qué posición estaríamos?
¿Ya? Si aquí en la práctica lo que yo necesito, ¿cuántos atletas nos van a ir a la Olimpiada? ¿Cuántos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos estudiantes no fueron nominados? Profesor, me perdí un poco. Ya. A ver, Valentina, sígueme. Necesitamos el 90% de la muestra, ¿cierto? Sí. Va a ir a la Olimpiada. ¿Qué Ujú. porcentaje de la muestra no va a ir a la Olimpiada? Si el 90 va a ir, ¿cuánto falta para el entero? 10%. Entonces multiplica, vamos a calcular el percentil 10. 10 por 17 dividido en 100, ¿no es cierto? Ya. Y ahí te va a dar un resultado, ¿cierto? Si es decimal Sí. le sumas 1 y va a determinar la posición. El 2. Ya. ¿Y cuánto vale el 2? 56,3. Listo. Quiere decir que todos los atletas que tienen ese valor y menos no van a ir a la Olimpiada. ¿Cuántos atletas no Ya. fueron? 56. Pero esa es la... El No, mira, 2, que esa es la sería marca... como el 10%, ¿no? Escúchame. Bien, Sebastián. Bien, Yorenki. Mira, vale. ¿Cuántos atletas tienen? Porque esa es la marca que hicieron, ¿no es cierto? ¿Cuántos Sí. atletas tienen 56,3 y menos? El 2 y el 1. Entonces, ¿cuántos atletas no van a ir? El 2 y el 1. En este caso, 2 Porque atletas no están van a ir, debajo. ¿cierto? Sí. Porque el ejercicio era, ¿cuántas van a ir? 15, por la otra pregunta podría haberle hecho, ¿cuántos atletas van a ir a la Olimpiada? En este caso, Valentina, ¿cuántos atletas van a ir a la Olimpiada? Desde el 3 a la casilla 17. ¿Y cuánto es eso? 17 menos cuánto? Utilizamos el rango, ¿no es cierto? Menos Bien, 2. Sebastián. 17 menos 2, ocupamos el rango, ¿cierto? ¿Cuántos atletas van a poder ir a la Olimpiada? Serían 15. Muy bien, Valentina. Bien, Diego. Se dan cuenta que en un puro ejercicio ocupamos todo lo que habían aprendido, incluso lo de la clase anterior. Seguimos. Vamos a demostrarlo como lo hicieron, ¿ya? Debemos calcular el percentil 10, ya que los estudiantes no seleccionados equivalen al 10%, ¿cierto? 10 por 17 partido en 100, 170 partido en 100, ¿cierto? Me dio 1,7. Le sumamos 1 y me da la posición 2,7. Tomamos solo el entero, ¿cierto? Y nos vamos a la casilla 2. Entonces, todos los atletas que hicieron esa marca y menos no irán a la Olimpiada, ¿cierto? Entonces, la posición 56,3. Por tanto, 2 alumnos no fueron seleccionados. Y ese era el ejercicio, ¿cierto? ¿Alguien hasta Profe, aquí tiene alguna duda? profe, ¿Qué? entonces se toma solamente el entero y no el decimal y ahí está el Exacto. resultado. Ahí está. Usted, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, el valor nos dio 17, 1,7 más 1 da 2,7. Tomamos solo el entero, ¿no es cierto? Y el entero dice que es 2, y Sí. me voy a la posición 2. ¿Cuánto vale la posición 2? 56,3, ¿cierto? Entonces la pregunta era, quiere decir que hasta ahí, ese es mi 10%, y todos los que están abajo de ese monto no vamos a la Olimpiada. ¿Y cuánto no vamos a la Olimpiada? Son los 2 atletas, ¿cierto? ¿Ya, Ujú. Felipe? ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien, estamos ready. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda como el José Chimapukuro? O el Michael Mamani que no me ha escrito, yo no sé si está. Por favor, por último, que me diga que está presente. Y el resto, la Pascal Pastrán. Ya, señores. Vamos a la siguiente. ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué trabajamos hoy día? ¿Qué determinamos? Porque no calculamos. ¿Qué determinamos? Los deciles y percentiles, Sí, ¿así era o no? correcto. Determinamos
deciles y percentiles. ¿Por qué decimos determinamos y no calculamos? Porque los sacamos de, o sea, porque los determinamos, pues. No se explicaron. Bueno, lo determinamos. ¿Alguien puede ayudar? ¿Por qué decimos que determinamos y no calculamos? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Determinamos porque encontramos la posición del lugar. No hacemos un cálculo matemático para decir, este es el valor del percentil tanto. Lo único que hice yo fue saber dónde está ubicado el percentil o el decil, ¿no es cierto? Por eso yo digo que es determinar. Los percentiles son medidas de localización o posición, como estábamos hablando, localización y posición, ¿cierto? Por eso decimos determinamos dónde está la posición, que sirven para identificar o localizar valores particulares en un conjunto de datos, los cuales se definen como porcentajes específicos del conjunto de datos en estudio. Vuelvo a reiterar, cuando hablamos de percentiles, ¿cierto? Podemos hablar de porcentaje, porque se divide en 100 partes iguales, ¿cierto? Y el porcentaje tiene 100 partes. Por tanto, si yo hablo del percentil 70, hablo del 70% de la muestra, ¿cierto? Cuando hablo de deciles, son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados, de 10 partes iguales, ¿cierto? Porcentualmente iguales. También puedo aplicar el porcentaje, ¿cierto? Son 9 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, ¿cierto? Les dije por qué podemos hablar de porcentaje. Si yo digo que el decil 5, estamos hablando del 50% de la muestra. Si estamos hablando del decil 4, quiere decir que el 40% de la muestra. Podemos aplicar el concepto, ¿cierto? Para determinar la posición, aplicamos. ¿Cuál era la fórmula para aplicar determinar la posición? ¿Alguien se acuerda de memoria? El percentil o el decil Da lo por mismo. el número total de muestras que hay. ¿Ya? No me acuerdo a partir de ahí. A ver, vamos. K por N, K representa el valor que nosotros vamos a ubicar, el decilo del percentil, ¿cierto? N es el valor de la muestra, que puede ser 14, 20 o 100, ¿cierto? Dividido por 100 o por 10. ¿Y por qué por 100 o por 10? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Es algunos que, dividimos por 100 o por 10? es que son diferentes cuestiones. Uno es el decil y otro el percentil. Muy bien, muy bien. Vamos. Entonces decimos que si aplicamos K, ¿cierto? K por N dividido en 100 y determinamos la posición, y K por N, ¿cierto? Resulta, y aplicamos más 1 y determinamos la posición. Ahí están los dos. Entonces, lo único que varía para determinar el percentil y el decil es la división. Si yo les doy el cálculo a percentil, dividimos por 100, y si les doy el cálculo a determinar el decil, dividimos por 10, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Estamos bien? Espero Sí. que a todos les vaya bien en la evaluación que viene. ¿Les parece? No, profe, espere, ¿Qué? Profe, Cuénteme. ve el chat. Po. Sí, estoy ¿lo va a enviar viéndolo. ahora? Sí, lo voy a enviar ahora. Así que si me Ah, esperan, ya. voy a bajar el video. Y si me esperan unos 10 minutos, yo les envío la evaluación en 10 minutos más. Bueno, bueno. ¿Les parece? Porque no Sí, puedo- bueno. el computador no me deja hacer las dos cosas. En 10 minutos más les estoy enviando la evaluación. Para que... ¿Tienen clase a qué hora más rato? No tenemos más rato. Ah, ya, pues, entonces pueden ocupar el resto en 10 minutos más. Vayan al baño, tómense un té, un yogur, Sí, cualquier cosa, y terminen la clase haciendo la actividad. ¿Les parece? Bueno. ¿Ya? Ya, señores. Bueno. Vea el chat. Estoy profe. viéndolo. Profe, ¿hasta cuánto tenemos para hacer la evaluación? O sea, Mira, le he dicho varias veces, espérenme, y voy a terminar la clase y conversamos todo lo que quieran para parar la actividad. Nos queda, después de la clase, de resolver la evaluación número 2, cual corresponde al formulario del Google, ¿cierto? El link a completar en la página del colegio, o se las voy a invitar, las voy a enviar yo.
Esta evaluación será calificada, por lo que te recomiendo estudiar antes de resolverla. Una vez que presiones el botón de enviar, no hay vuelta atrás, ¿cierto? Por eso yo les digo que revisen muchas veces antes de enviar. Si ustedes envían, no me pueden decir, ¿sabe, profe, me equivoqué? No, porque yo no la reviso. Si tienen alguna dificultad para resolver o alguna duda, me pueden enviar las consultas al correo. ¿Les parece? Ahí está anotado el correo. Si ustedes necesitan la clase para poder resolver la prueba, me piden la clase nuevamente y yo se las mando. ¿Les parece? ¿Eso lo va a mandar por el correo? ¿Qué? ¿El link lo va a mandar por el correo? Sí. En 10 minutos más se los mando. ¿Me lo manda el link que lo voy a enviar? Si tú me mandas... ¿Al correo que lo voy? Sí, no hay problema. ¿Listo? Con respecto, ya, todas las dudas ahora, porque ya paré la clase, todas las dudas que tengan, pregunten todo lo que quieran. No, ¿Cuánto estoy listo. tenemos para hacer la guía? La guía, a mí me interesa que me llegue hasta el viernes. Bueno, Pero si ahora están todos desocupaditos y tienen tiempo y la materia está fresquita, hagan la hora. ¿Les parece? Pero yo lo único que les digo, chiquillos, que revisen las hartas veces antes de pinchar la respuesta correcta, porque ustedes se acuerdan cuando yo les decía que las respuestas tienen distractores, y los distractores están hechos de manera que las respuestas son muy parecidas una a la otra. Entonces, por eso yo les digo que tienen que revisar mucho lo que yo les estoy diciendo. ¿Les parece? ¿Sí? Sebastián, necesito que ese correo que me acabas de mandar, mándamelo a mi correo, no al chat, porque no lo voy a copiar. ¿Ya? ¿Te parece? Yo creo que no hay plazo de entrega para esa. ¿Por qué, Sebastián? Lo que pasa es que si todos los que no enviaron, tengo que preguntar si les puedo reenviar la evaluación. ¿Les parece? Porque les di una semana de plazo en la práctica. Algunos llegaron el sábado y el domingo la respuesta y yo se las revisé, pero no puede ser más allá. ¿Les parece? Ya, chiquillos. Espérenme. Con esto me despido de usted. Un gusto haber trabajado con todos y todas. Siempre me encanta estar con ustedes y saber de ustedes. Por tanto, les deseo lo mejor del mundo. Sean responsables. Ustedes son muy responsables conmigo. Así que devuélvanme la tarea y nos estamos hablando. ¿Les parece?